Ya, buenas noches a los que están en Zoom. Bueno, gracias por la espera, pero no sé cómo vamos a hacer la siguiente, si va a ser así. Bueno, de hecho, un día les había mencionado en la anterior clase que mi equipo realmente también está muy lento. Por lo menos el siguiente fin de semana mi plan es reinstalar todo y hacer que mejore. Ya. Bien, bueno, espero que por lo menos este tiempo hayan podido copiar y tengan ya descompreso para poder probar, ¿no? Los ejemplos. Empezaremos. Un ratito necesito. Ahora sí. Bien, vamos a continuar entonces ya. Buenas noches. Bueno, trataremos de aprovechar el tiempo. Recording Ya. in progress. Bien, estábamos viendo entonces los conceptos básicos. Hemos hecho un repaso de cada concepto de proceso, memoria, sistema de archivos, seguridad, ¿no? Y les dije que cada uno de estos se va a ir desarrollando en cada capítulo, ¿no? Ya, bueno, entonces comenzamos por el tema, empezamos un poquito y a entrar a la parte que tiene que ver con interfaces de usuario del sistema operativo, ¿ya? Y ahí tenemos el intérprete de comandos o shell que ya empezamos a revisarlo desde la primera clase y después tienes lo que es el GUI, ¿no? ¿Ya? En el caso del intérprete de comandos ya dijimos que es la interfaz principal entre el usuario y el sistema operativo y es lo que utilizamos para poder, es bueno, es la pantallita, la color que tenemos para poder ejecutar un comando específico, ¿no? Y bueno, además que es ahí donde está conteniendo el código que ejecute el comando, ¿no? Ya, hablamos también en esto de que hay varios shells, ¿no? Uno de los más populares que está en todos los sistemas, en todas las distribuciones de Linux es el Bash. Después empezamos a revisar rapidito lo que es el GUI, que es la interfaz gráfica de usuario, ¿ya? En el que nos hacemos referencia básicamente a la interfaz gráfica que tenemos en nuestra máquina, ¿no? Sí, entonces este es el GUI y es lo que actualmente también todas las distribuciones te traen. Incluso en distribuciones Linux tipo Solaris también tiene su interfaz gráfica o distribuciones como la de Mac también tiene su interfaz gráfica, ¿no? Sí, y es básicamente lo que se utiliza en la mayoría de los casos, ¿no? Sin embargo, ya les dije, cuando se trata de administración de servidores, el uso preferido es la consola. De hecho, si tú instalas una distribución, dependiendo de cuál sea, muchas de ellas te traen tipos de instalación, ¿no? Dice workstation, después te dice desarrollo, después te dice servidor. Si tú le pones Workstation, te va a instalar aplicaciones más para escritorio, como ser ofimática, PDFs, juegos y algunos lenguajes, ¿no? Si tú le dices desarrollo, te va a instalar librerías, todo lo relacionado a programación. Y si le dices servidor, te va a instalar servicios como base de datos, eh, servidor DNS, servidor Apache y varios otros servicios pero te va a instalar sin interfaz gráfica. Entonces, casi asumir que estás instalando en modo servidor es asumir sin interfaz gráfica, ¿no? Ahora, en cuanto a las interfaces gráficas, hay dos familias muy conocidas. Una de ellas es KDE, que es la que tenemos ahora, es la interfaz KDE, y cuya interfaz ya les había comentado es console.
¿no? Que es esta de aquí. La otra interfaz muy popular, especialmente en Ubuntu, es Genome. Esa es la otra terminal que es útil, la otra interfaz gráfica muy utilizada. Adicionalmente a estas hay otras interfaces, no solamente es KDE y Genome, ¿no? Ahora, ¿qué características tiene? Genome, por ejemplo, utiliza la librería GTK para interfaces gráficas, que es una librería libre, es una librería bajo la licencia GPL, ¿no? Para hacer desarrollo y hacer interfaces. En cambio, KDE utiliza Qt, que es una librería propietaria, ¿ya? Sin embargo, el KDE es libre, ¿no? ¿Sí? Entonces, la diferencia es eso, ¿no? Y Qt, digamos que tiene mejor visibilidad, o sea, visualmente es mucho mejor Qt que GT4, GTK, ¿no? Pero bueno, es la opinión mía, ¿no? Pero al final cada uno puede ver cuál es mucho mejor que el otro, ¿no? La diferencia sería entre las licencias, ¿no? Adicionalmente, estas hay otras interfaces, hay algunas interfaces que tienen muy parecido a Windows, que me refiero que tiene su barra, su inicio, mi PC, muy similar. ¿Ya? Y hay también algunas antiguas que son muy livianas, como uno que se llama TWM, que es una interfaz gráfica que solamente te lo pone todo gráfico y con un botón derecho te sale un menú para lanzar la terminal y a partir de la terminal empiezas a lanzar las aplicaciones, ¿no? Entonces es la terminal gráfica más liviana que existe, que es TWM, ¿ya? Al respecto, ¿qué más podríamos decir? Que más o menos a principios de los años 70 es en que se empieza a realizar las primeras interfaces gráficas, ¿no? ¿Sí? Y bueno, la característica de la interfaz gráfica es poder utilizar ya un sistema de menús y ventanas y usar el mouse para controlar, ¿no? Es Macintosh, es Apple que en los 80 populariza el uso de UI, ¿no? De la interfaz de usuario, ¿ya? Y bueno, así llegamos a hablar de lo que son las llamadas al sistema, que son las interfaces de programación que nos sirven para poder invocar servicios que el sistema operativo ofrece. Es el mecanismo que se utiliza para solicitar algún tipo de servicio al sistema operativo, por ejemplo, crear un archivo, crear un directorio, ¿ya? Y generalmente estas llamadas al sistema están escritas en C, C++ y algunas en el lenguaje ensamblador, ¿ya? Por ejemplo, leer datos de un archivo y copiar a otro archivo va a representar una secuencia de llamadas al sistema. Cada llamada al sistema va a tener una condición de error, ¿ya? Y va a empezar a escribir mensajes en la consola o ventana y va a terminar de forma normal o de forma abrupta, ¿sí? Me refiero que va a tener un exit o va a tener un abort, ¿no? O algún exit cuando no se cumple una condición, ¿ya? Eso lo vamos a ver ya en el código. Para la parte de llamadas al sistema, utilizamos, bueno, existe la API de Win32 para Windows, la POSIX para Linux y la API Java. Lo que vamos a usar, y también está en el libro de Tenenbaum, como ejemplos cortos, está lo que es la interfaz, la interfaz API POSIX, ¿ya? Que es la que se utiliza en Linux, ¿ya? Bien. Entonces, veremos algunos ejemplos, ¿ya? Entonces, en el código que bajaron están varias llamadas al sistema, ¿ya? Y vamos a ver uno, por ejemplo, que abortar.c. Edítenlo, ¿ya? Y lo único que hace es llamar a abort, ¿ya? Entonces, aparentemente, si lo ven así, es como si llamara a cualquier función, como llamar al printf, llamar a una función, digamos, strcat, ¿no? Tendría ese sentido, pero sin embargo, las llamadas al sistema lo que están haciendo es invocar un servicio y vamos a ver en este gráfico, pero más después, toda una secuencia de pasos que está ocurriendo por detrás, ¿ya? Que lo hacen diferente a una librería o a una función. Me refiero, por ejemplo, cuando me refiero a este caso, ¿no? En la anterior clase vimos los ejemplos de compilación, ¿ya? Y aquí vimos ¿se acuerdan de cuál era? Simple.c, ¿ya? Entonces está llamando a una función refresh, a una función init SCR, ¿ya? En el ejemplo del abort.c no vemos ninguna diferencia.
es la misma estructura de programa y está llamando a un procedimiento abort, nada más. Aquí está llamando un refresh. La diferencia de que este refresh pertenece a una librería que se llama ncurses, ¿ya? Y en cambio abort es una llamada al sistema, ¿ya? Entonces hay una diferencia, ¿sí? No es lo mismo, ¿sí? Entonces volveremos otra vez a la carpeta y editaremos abort.c, ¿ya? Abortar.c. ¿Sí? Entonces, abortar.c lo único que tiene es la llamada al sistema abort, y tengo un printf después que dice programa en ejecución y un exit, le mando una señal. Algunas de las señales pueden ser valores numéricos o pueden ser algunos valores en cadena que hacen que son su equivalente, ¿no? Por ejemplo, exit success tiene un equivalente a una salida, ¿ya? Que puede ser un uno o puede ser un cero, o se puede usar el número, el valor numérico como tal, o se puede utilizar la letra, como en este caso, exit success, ¿ya? Vamos a salir de aquí y vamos a compilar. Oh, creo que lo grabé con ese error. Ah, está bien. Ya, entonces compilamos abortar.c menos o abortar, y lo único que va a mostrar es, vamos a ejecutarlo, abortar. No ha hecho nada, más nada que mostrar aborte, ¿sí? ¿Qué es lo que ha pasado? Vamos a colocar aquí otra vez el código. Entonces lo que ha pasado es que ha llamado a la llamada al sistema abort, que lo que hace es parar la ejecución de un programa, y directamente el resto del código ya no se ejecutó. Ya no se puede ver el printf programa en ejecución. Entonces llegó a este punto y se cortó completamente, ¿no? Sí, eso es lo que está haciendo abort. Entonces un programa en ejecución directamente lo termina. ¿Sí? No importa en qué estado esté, tal vez esté en medio de un ciclo, le llega, llamo a abort y termina todo. ¿Ya? Eso es lo que hace. Bien, ¿qué más vamos a ver? Vamos a ver el getID, ¿ya? Veremos el getID.c, ¿ya? Aquí tenemos otra llamada al sistema, son dos llamadas al sistema que son getUID y getGID. ¿Qué es lo que hace getUID y getGID? Son llamadas que recupera el ID del usuario y el ID de grupo del usuario que está ejecutando. Eso es lo que van a hacer. Entonces vamos a ejecutar gcc getID.c. Ya, vamos a colocar aquí menos o, getID lo vamos a colocar aquí y ejecutamos getID. Y lo único que me ha sacado es ID del usuario 1000, ID de grupo 100. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que hizo esto? Vamos a ejecutar este comando cat les etc passwd. ¿Ya? Aquí está los usuarios. ¿Ya? Si revisamos, encontramos aquí, busquen el usuario con el que está el número que les ha devuelto, que sería en este caso este de aquí, 1000. ¿Ya? Sí, este es. ¿Sí? Sí, entonces, a mí me dice esto, que es el usuario pública, este es su identificador de usuario y este es el grupo al que pertenece, que es el grupo 100. Ya, esto me dice el nombre de cuenta y esta es la carpeta de trabajo y este es el shell que está utilizando. Entonces, lo que está haciendo la llamada al sistema getID y getGID es eh, acceder a estos archivos de permisos y recuperar el identificador del usuario que lo está ejecutando. Nada más. ¿Ya? Entonces, hasta aquí, como pueden ver, voy a otra vez editar el archivo getID.c. Hasta aquí lo que está haciendo es llamar a un procedimiento, ¿no? Sí, es como si llamara al refresh de un ejemplo anterior o cualquier otra función. No está haciendo nada extraordinario, ¿sí? Sin embargo, por detrás
hay otra lógica, ¿ya? Que lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿ya? ¿Qué más? A ver, veremos también getName, ¿ya? GetName.c, ¿ya? Aquí getName, aquí ya empezamos a manejar errores, ¿no? ¿Ya? Entonces, aquí defino una cadena login, puntero a caracteres, ¿ya? Y aquí estoy preguntando, llamando a getLogin, a la llamada, y preguntando si lo que retorna es nulo. Si retorna nulo, llamo a otra llamada al sistema que es PERROR, ¿no? PERROR lo que va a hacer es recuperar el error que ha generado el sistema y va a asociar una cadena que es getLogin, ¿ya? Y después va a hacer un exit, le mando el mensaje, la señal de falló y nada más. Y lo que va a imprimir aquí es el login, va a volver a llamar getUID, getGID y nada más, es lo que hace el programa. Entonces, ejecutamos, ah, compilamos gcc getName.c menos o name.barra name y lo único que hace es recuperarme la cuenta de usuario, que es en este caso pública, su identificador y su grupo. ¿Ya? Bien. A ver, ¿qué más? Antes de ir a otro caso, cambiar de ir a votar. Ya, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a... Creo que me faltan aquí. Ya, aquí está. Editen este archivo msg error. ¿Ya? Y bueno, aquí ya vemos el manejo de error. Bueno, aquí estamos viendo el pfile es un puntero a un tipo de archivo, un tipo de dato que se llama file. Estoy haciendo una llamada a un archivo cualquiera que no existe, ¿ya? Y como no existe, va a salir un error, ¿ya? Y va a llamar a la llamada al sistema perror con el mensaje fopen, ¿no? Haciendo referencia a la función que ocasionó el error. En lo que recibe perror es una cadena, puedo mandarle cualquier cadena. Lo único que en este caso estoy mandándole el nombre de la función para que asocie esa función con el error generado, ¿ya? O mejor dicho, el error generado asocie con qué función ha sido la que ha generado, ¿no? ¿Ya? Entonces, lo único que va a hacer es mostrar un mensaje de error. Ya compilamos este código msg error.c menos o m error y colocamos error y va a salir este mensaje: no such file or directory. Este mensaje no such file or directory es lo que has recuperado del sistema, ¿ya? Es un mensaje que has recuperado del mensaje que ha generado al abrir un archivo que no existe. Sí, es lo único que ha hecho, ¿ya? Bien. Bueno, ahorita sé que hemos sido bastante rápido, pero también pueden ver que son programas que simplemente los ejecutas y solamente te están mostrando te están mostrando un dato. Por ejemplo, en el caso de GetUID, el ID y nada más, ¿no? En el otro caso te está abordando el programa y en este caso te está mostrando un error, ¿sí? Y de nuevo, hasta ahorita no vemos que haya alguna diferencia con relación a las funciones que conocemos de una biblioteca de funciones, ¿no? Digamos, como llamar a una función, digamos, que calcule el coseno, una función que haga el exponente. Entonces, aparentemente es igual, ¿no? ¿Ya? Aparentemente. Ahora sí, voy a volver a la presentación, ¿ya? Y vamos a hacer así, a tu diseño. Bien. Bueno, entonces, lo que pasa con las llamadas al sistema es que ah, se maneja dos conceptos: el modo usuario y modo kernel, ¿ya? En el modo usuario es la parte de la aplicación, tu código en C. Por ejemplo, pongámosle una llamada al sistema open, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar a modo kernel y en el modo kernel
Aquí podemos ver algo parecido a un vector. Aquí en el modo que lo que pasa es que internamente hay una lista de llamadas al sistema identificada con un número. Lo que hacer es encontrar qué número de llamada al sistema corresponde. Esa llamada al sistema contiene el binario de la implementación de la llamada al sistema, ¿ya? Lo va a ejecutar, va a retornar un valor y va a pasar de modo kernel a modo usuario y en el modo usuario se va a visualizar, ¿ya? Entonces, se podría explosionar más esto, pero básicamente es lo que pasa. Ahora, cuando hablamos de modo kernel, también estamos diciendo que por debajo, aquí en esta parte de aquí, muchas de estas llamadas pueden hacer ya operaciones que tengan que ver con hardware. Por ejemplo, vamos a ver después el crear un nuevo directorio. ¿Sí? Entonces, ¿y eso dónde va a pasar? Va a pasar en el modo kernel. En el modo kernel va a identificar su llamada. Esa llamada ya tiene la implementación que accede y escribe en el disco. Entonces va a acceder, va a ejecutarlo, va a retornar y de modo kernel va a pasar a modo usuario. Entonces, eso es lo que pasa con las llamadas al sistema. ¿Ya? No es lo mismo como el caso que hicimos, la llamada ejemplo, que hicimos la anterior clase, ¿no? Cuando hicimos nuestra funcioncita mostrar mensaje, ¿no? Que es una implementación que está en modo usuario. Esta implementación de las llamadas está en modo kernel, ¿ya? Para un poquito entender esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tener un segundito. Voy a poner un momentito pausa en la grabación. Recording stopped. Vamos a venir aquí. Tu. Ujú. Ya, déjeme encontrar un archivito que necesito revisarlo. Ah, ya. Mm, Yes, sí. Pero come nomás. Ya. Es decir, es mi chanchullo, porque son archivitos que a veces ya no los puedo memorizar. ¿Ya? Entonces vamos a abrir otra vez, vamos a venir estas carpetas. Bueno, en este caso me van a seguir nomás, ya, por favor. No creo que... Y tal vez les voy a compartir las notas de este archivo, ¿no? ¿Ya? Voy a entrar como superusuario. Ya. Bien. Ah, bueno, entonces vamos a reanudar la grabación. Ahora sí, atiéndanme, por favor, Recording todos. in progress. Bueno, les voy a mostrar más o menos la secuencia de archivos que corresponden a lo que es una llamada al sistema, ¿ya? Entonces vamos a empezar por esta carpeta. Copy, ¿ya? Eh, no está esto en las máquinas, ¿ya? Entonces hago un gim syscall table 32.s.
¿ya? ¿Sí? Entonces, aquí es más o menos como está representado en este gráfico, ¿no? Una tabla, ¿ya? ¿Sí? Aquí la definición de las llamadas. En este caso, tengo una nueva llamada que lo he agregado, que le he llamado TCO, ¿ya? Entonces, en este archivo está definido toda una serie de llamadas al sistema, ¿no? Entonces, y estas se compilan junto con el kernel. Es parte del kernel. Por eso, digamos, es que tienen esa diferencia. No es como la biblioteca de funciones que uno se puede crear o que uno puede instalar, sino esto viene con el kernel del sistema operativo, en este caso con el kernel de SUSE, ¿ya? Después tenemos otro archivo, vamos a salir de aquí, que sería este de aquí, ¿ya? Vamos a ir a esta ruta y voy a pegar aquí, paste. ¿Ya? Y voy a editar el archivo unistet 32H. Bin unistet 32, 32, este de aquí es 32.h. Ya, aquí es lo que les dije, ¿no? Edit. Ah, edit, ya. Aquí, aquí ya estamos asociando el número de llamada al sistema, ¿ya? Entonces vamos a buscar, por ejemplo, a ver, ya. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que, bueno, que tengo, agrego yo la nueva llamada con un nuevo número, ¿sí? Entonces, si quisiera yo agregar una nueva llamada, tendría que primero en el archivo de arriba de aquí, que es este syscall table, colocar y hacer la referencia al archivo, en este caso, asociar un número de llamada al sistema, ¿ya? Entonces, esa es la idea, ¿no? Entonces, se dan cuenta la diferencia entonces, ¿no? En nuestros archivos que corresponden al código fuente del kernel, está ya referenciado la lista de llamadas al sistema más un número asociado a cada llamada al sistema. ¿Ya? Veremos qué más podemos encontrar. Ya, y es aquí, digamos, en esta otra carpeta, donde se agrega, aquí, voy a ir a esta carpeta. Es aquí donde se agrega el código de las llamadas al sistema. ¿Sí? Por ejemplo, aquí está de un código de esta función wait.c. ¿Ya? Aquí está el código y, y este sería, digamos, el que lo hice, el ejemplo, ¿no? Que les estoy explicando, ¿no? Que lo único que va a hacer es mostrar una llamada, nada más. ¿Ya? Y va a retornar un valor de cero. ¿Sí? Entonces, sí, entonces me dejo entender, ¿no? Entonces, las llamadas al sistema, ya les decía, son unas interfaces que me proporciona el sistema operativo para invocar a servicios. Y en el caso de Linux como tal, entonces son un conjunto de archivos donde se define la llamada al sistema. En un archivo coloco el nombre y el tipo de dato que va a retornar. En el otro archivo coloco el número de llamada al sistema y en esta otra carpeta coloco el código fuente de mi llamada al sistema. Mi llamada al sistema podría crear un archivo, podría tal vez formatear el disco, no sé, cualquier función, ¿ya? ¿No? Que tiene que ver con, que puede ser, tal vez algunas de esas llamadas podrían utilizar Assembler para poder acceder a código, ¿cómo es el lenguaje ensamblador para poder acceder a hardware, ¿no? O sea, me refiero que en esta función que ustedes están viendo podría colocar cualquier funcionalidad que tenga que ver, digamos, con
hardware tal vez, o con alguna función específica, como el caso del GetUID, que accede al archivo etcpasswd y me retorna los valores correspondientes al usuario que está ejecutando, ¿sí? ¿Ya? Entonces, hay una diferencia, ¿no? Con lo que hicimos en la anterior clase. Lo que hicimos en la anterior clase, hemos creado de otra manera la librería para que pueda utilizarlo desde un programa. Entonces, en cambio, en este caso, está siguiendo otro procedimiento para poder agregar una llamada al sistema. ¿Ya? Bien, seguiremos. Aquí en esta otra carpeta, ¿qué más se hace en esta carpeta? Es todo un, copiamos esto, calls.h. Ujú. Ya. Bueno, después lo que seguiría es en este archivo que está descrito aquí, syscalls.h, se agregaría la función que estoy agregando, la nueva llamada al sistema que estoy agregando. ¿Ya? Ahí. ¿Sí? Y finalmente se procede a ejecutar en esta carpeta el makefile. Esto es menú config para poder a recompilar el kernel, generar una nueva imagen, instalar los módulos y modificar el arranque. Bueno, ya esos detalles no los voy a mostrar, pero al final es todo esto, digamos, es para poder agregar una llamada al sistema y ya para poder utilizarlo, 3.c, es de esta manera, ¿no? Otra forma de llamar a una llamada al sistema es utilizar el número de llamada al sistema. Si tengo, digamos, de la llamada abort su número, entonces puedo colocar syscall y el número de la llamada, ¿sí? Pero es mucho más fácil utilizar la llamada, ¿no? Entonces, es lo mismo que hice también con el ejemplo, ¿no? Tenía mi mensaje, mi programita mostrar que estaba utilizando mi función, ¿no? La diferencia está de que en este caso, esa llamada al sistema 347 ha sido descrita, desreferenciado en diferentes archivos en el código fuente del kernel. Se ha recompilado el kernel para que ya sea parte, ¿no? Entonces, por eso es que en este gráfico que podemos ver aquí, ya, vamos a hacer aquí, ¿no? Es que cada vez que llamamos a una llamada al sistema, pasamos de modo usuario a modo kernel, ¿sí? Porque, porque esa función, ¿sí? Que al final es, hemos visto, ¿no? Es un código que va a llamar a una función, puede ser un printf, lo que sea, ¿no? Pero esa función no está en el modo usuario, sino está en el modo kernel porque está haciendo referencia a una sección del código fuente del kernel. En el código fuente está estructurado el número de llamada al sistema, se ha compilado junto con el kernel la llamada al sistema. Entonces, cuando yo llamo, es como que vendría aquí, reencontrara su número de llamada correspondiente, lo ejecuta, retorna al modo usuario y del modo usuario pasa a la aplicación. ¿Sí? Entonces, esas son las llamadas al sistema. ¿Alguna consulta, duda? Ya, esos son más o menos, esto es para poder entender un poquito por debajo qué es lo que pasa, ¿no? Ahora, como llamadas al sistema, tú puedes tener la lista de llamadas al sistema, una explicación de qué hace la llamada al sistema y listo. Pero por detrás tú sabes que lo que está haciendo es buscar en la tabla su número de llamada, ejecutarlo y devolverte. ¿No? ¿Sí?
Ahora, ¿qué otro detalle más podríamos agregar para terminar? Creo que eso sería todo. ¿Qué más? Bien, concluimos aquí. Ya vamos a hacer lo siguiente. El ejemplo que, bueno, que yo tengo es este, ¿no? Pon pública sys. Y aquí lo que voy a hacer es un tail menos f var log messages. ¿Ya? Y bueno, en el ejemplo, digamos que les he mostrado y les he ido describiendo en qué archivos he ido modificando. Lo que hace es simplemente agregar en el log del sistema un mensaje. Cada vez que ejecute ese programa, que llame esa llamada al sistema, lo único que va a hacer es colocar este mensaje en el log principal del sistema, ¿no? ¿Sí? Eso lo podría haber hecho también desde otro programa, ¿no? ¿Sí? Podría haber hecho desde mi función mostrar mensaje, digamos. Podría haber hecho que abra el archivo y agregue una línea, ¿sí? Solo que en el ejemplo, o sea, lo que le hace llamada al sistema en realidad es eso, de agregar como parte del kernel, ¿no? Incluirlo, recompilarlo y cuando se llame, entonces busque el número de llamada que corresponde, lo ejecute y pase a modo usuario, ¿no? Esa es la diferencia, ¿sí? O sea, esto mismo que es básicamente agregar una entrada al log del sistema, lo podía hacer desde cualquier programa, pero para que sea llamada al sistema, ¿qué es lo que he tenido que hacer? Seguir toda esa secuencia de pasos, agregando la referencia, ¿no? Asociándole un número de llamada al sistema y recompilando el kernel, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia de llamadas al sistema, ¿no? Ahora, la idea de las llamadas al sistema, como les dije, y yo sé que suena repetitivo, es darme servicios, ¿no? Por ejemplo, crear procesos, abrir archivos, crear directorios, abortar programas, sacar mensajes de error, eh, obtener, digamos, el uso de procesador, obtener tiempos y de diferentes funciones. No pueden ustedes encontrar una lista de llamadas al sistema. Y lo que yo puedo hacer es obtener la ayuda de la llamada, ¿sí? Entonces, cuando yo instalo el compilador C, entonces yo puedo llamar a la función, ¿sí? Por ejemplo, en este caso me da dos opciones. La 3 que sería esta, ¿ya? Y aquí me dice, ¿no? Abnormal Process Termination, void abort, state lib, me dice qué tengo que incluir y demás. Lo mismo para el otro caso, man p error, que es la llamada al sistema, me va a mostrar aquí qué necesito incluir, me va a dar la descripción de lo que recibe como parámetro y lo que retorna, ¿no? Sí. Aquí está toda la descripción de la llamada al sistema. Todas las llamadas al sistema en C son parte del manual en línea, ¿no? Eso quiere decir que yo puedo agarrar un man y aquí hacer, por ejemplo, ¿cuál es el otro? Get UID. UID. ¿Ya? Entonces aquí me dice el tipo de dato que devuelve, ¿sí? Entonces, y aquí dice POSIX, la versión que corresponde, ¿ya? Y me da más detalles, ¿ya? ¿Está aquí alguna? Está todo claro, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna consulta a los que están en Zoom? Ya. Si no hay consultas, seguiremos viendo más ejemplos de llamada. Ya. Ya. Bien, bien, vamos a ir a System Call. Bueno, solo estamos viendo algunos ejemplos, ¿ya? Y vamos a ir a este que dice New Dir, ¿ya? New Dir. Bueno, aquí lo que está haciendo es
primero, la llamada al sistema es mkdir, que es la que va a crear un directorio en el sistema de archivos, ¿ya? Entonces ahí ya, bueno, no, el código fuente por debajo lo que está haciendo es acceder al disco y escribir en el disco, ¿no? Eh, Está recibiendo dos parámetros, ¿ya? Sí, ya de nuevo, este es un caso interesante también. Vamos a hacer man mkdir, ¿ya? Aquí me da varias opciones. Si voy por la primera opción uno, me está mostrando la ayuda del comando, porque también existe el comando mkdir, ¿ya? Que crea un directorio. Ahora voy a seleccionar el otro, el 1p. Iremos al otro, al 2. Aquí ya me está mostrando la ayuda del, de la llamada al sistema, ¿sí? Entonces, hay algunas llamadas al sistema que tiene el mismo nombre que el comando, como el caso del mkdir. El mkdir, existe el comando como tal y también la llamada al sistema mkdir. Entonces, en este caso, ya aquí me está diciendo que recibe dos cadenas. Bueno, en este caso, una cadena patname. Y aquí me dice que recibe el mod-t, ¿no? Y aquí está dando toda la descripción. Crea un directorio llamado patname, en este caso, como ejemplo, ¿no? Y aquí te da toda la descripción. Retorna cero en caso de suceso o -1 en caso de error, ¿ya? Hay un detalle también que en las llamadas al sistema y en C en general utiliza codificación numérica para poder determinar si hubo o no hubo un error, ¿no? Si hubo, digamos, un valor menor a cero, se asume que hubo un error, ¿ya? Y en el caso del C++, igual, utiliza codificación numérica también para determinar ciertos tipos de error, ¿no? Entonces, el manejo de errores en C nunca fue, digamos, de los mejores, ¿no? Básicamente, otra vez, el mismo escenario que les expliqué en la anterior clase. ah, Cuando se creó Java, ha usado, digamos, el estilo de codificación de C, me refiero a la sintaxis, porque si se fijan, tiene mucho, ¿no? ¿No? O sea, básicamente Java se ha basado en la sintaxis de C cuando se lo ha creado, y de las cosas feitas de C las ha quitado, como lo de los punteros, ¿ya? ¿Y qué más lo ha quitado? ¿Y qué es lo que ha mejorado? El manejo de errores, ¿no? Java ha implementado lo que conocemos como el exception, ¿no? ¿Sí? Obtener la excepción y te da la pila, te da un montón de información de qué es lo que realmente ha pasado, algo que C no hacía, ¿sí? Ahora, C lo ha dejado así, ¿no? Es como que es, es como que, no sé cómo explicarle, como las personas maduras, ¿no? Especialmente tus papás, ¿no? Yo soy así y así me voy a quedar, ¿no? O sea, a mí no me vas a cambiar, ¿no? Algo así, ¿sí? Entonces, y sé que se quedó así, pero ya vimos también hace una parte de clases, ¿no? Cuando hemos visto la lista de programas, C está entre los 20 a nivel global de mayor uso, ¿no? O sea, a pesar de ser, digamos, como los papás que no quieren cambiar y cerrados, se sigue manteniendo y tiene todavía su sitio a nivel global. Notes, no estará entre los números, entre los 10 más usados del mundo, pero está entre los 20, ¿no? O sea, para ser un lenguaje que estamos hablando de finales de los 60, sigue vigente hasta el día de hoy, ¿no? Por eso cuando les decía, ¿no? Si pueden ustedes esa manera de divertirse o explorar un poquito, curiosear, van a ver la línea de lenguajes de programación y van a ver desde este punto inicial, así como quien dice, el primer pollito que salió, y una línea larga, 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 y vas a seguir todavía hasta este lado, ¿no? O sea, es una de las cosas interesantes, ¿no? Por eso siempre digo, y no me canso de repetirlo, que C y Unix son el fundamento de todo lo que conocemos como computación hoy en día. Es la base de todo, ¿no? Entonces, sin el lenguaje C no hubiera existido muchas cosas, ¿no? Y si no sé si han vuelto a revisar las críticas que han hecho al poco valor que se le ha dado a la muerte de Dennis Ritchie, que se le dio más valor a Steve Jobs, justamente apuntan a eso, ¿no? Que si no hubiera existido, bueno, si no, sin el trabajo de Dennis Ritchie y Ken Thompson, probablemente Mac no hubiera existido. Así de plano, ¿no? Porque al final, en base a su trabajo se ha basado todo, ¿no? Sí, en base al trabajo de ellos, ¿no? Sí, y
De hecho, por ejemplo, en el tema, por ejemplo, de programación Internet, lo que ahora todos disfrutamos, PHP y demás, ¿no? Para empezar, PHP está escrito en C, pero mucho más antes existía una tecnología que solo funcionaba en las máquinas Unix, que era CGI, que también está en C. Entonces, desde C podías hacer programación de páginas dinámicas, ¿no? Acceso a base de datos y demás, ¿no? Les mencioné también que anteriormente había una base de datos que se llamaba SleepyCat, que si tú lo revisas tiene mucha similitud a las bases de datos no relacionales actuales. Pero te estoy hablando de SleepyCat del año 84, que posiblemente muchos de ustedes ni habían nacido, ¿no? Entonces, desde más antes ya, digamos, ha habido muchas cosas de lo que actualmente ya lo conocemos como parte de, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso, digamos, el lenguaje como tal y el sistema operativo como tal tienen esa particularidad de ser el fundamento y la base de todo lo que conocemos actualmente y seguiremos conociendo, ¿no? Porque al final se ha basado en todo esto. ¿Sí? Y se sigue basando, ¿no? Ya vimos también cuando vimos tipos de sistemas operativos, eh, que en la mayoría de los casos se han basado en Unix o en Linux, ¿ya? Y han hecho sus variantes alrededor de esto, ¿no? Incluyendo los dispositivos móvil Android que tenemos actualmente, que está basado en Linux, ¿no? ¿Sí? Entonces, si quieres realmente, bueno, al final, un poquito estudiar Linux, estudiar C, es como estudiar tu árbol genealógico y ver y estudiar a tu abuelo, ¿no? ¿Quién era tu abuelo? Las aventuras de tu abuelo y demás, ¿no? Que al final representa tu familia, ¿no? O sea, quien puso las bases de tu familia actual. Bueno, es una forma exagerada de decir, pero en cierto modo, digamos, es el padre de todo lo que conocemos actualmente, ¿no? Sí. Bien. Volveremos a revisar esto del New Deal. Y aquí vemos, aprovecharemos de ver un poquito del sintaxis C, ¿ya? El argc es el contador de argumentos y el argb es el vector de argumentos, ¿ya? Entonces, en el argc, bueno, esto estoy hablando del main, ¿no? Voy a mandarle a argumentos, ¿sí? Me refiero a esto. Por ejemplo, vamos a hacer aquí. mm, ls. Y, por ejemplo, voy a compilar newdir.c menos o nuevo. Nuevo dir le voy a llamar y voy a colocar de este modo, nuevo dir y voy a darle el nombre del directorio que voy a crear, digamos que se llame prueba 01, ¿ya? Entonces, eh, esto de aquí que estoy escribiendo, ya cuando coloco aquí, ya argc, ¿sí? ¿Qué significa? Que argc va a tomar el valor de 2, ¿sí? Que quiere decir que son dos argumentos que he escrito en la consola. Y argv va a contener un vector que va a que en una posición va a estar esta palabra y en la segunda posición va a estar esta palabra. ¿Ya? La cual me refiero a el nuevo dir va a estar en la posición, los vectores se manejan desde la posición cero, entonces nuevo dir va a estar en la posición cero del vector y en la posición uno va a estar la palabra prueba 01. La cantidad de argumentos que se ha enviado va a ser igual a 2, ¿ya? Y eso es lo que hace aquí, ¿no? Entonces, argb está tomando la posición uno, ¿ya? Este 0755 es, a ver en la siguiente clase, un poco con comandos también, los permisos, ¿no? Que son básicamente lectura, escritura, ejecución para el usuario, lectura, escritura, ejecución para el grupo, lectura, escritura, ejecución para otros, ¿ya? Y por ejemplo, si quiero darle todos los permisos a algo, lo único que tengo que hacer aquí es eh, colocar aquí 777, que es dar todos los permisos. ¿Ya? Lo compilo. GCC, newdir, newdir puntos. Creo que estaba aquí, ¿no? Y aquí doy nuevo dir.
digamos prueba 01, y lo único que hace es crear el directorio, nada más. ¿Sí? Revisamos, ¿ya? Y aquí está el directorio, ¿no? Que se ha creado, prueba 01. ¿Sí? Entonces esa llamada lo único que está haciendo es crear el directorio y nada más. ¿Ya? Ahora, ¿qué más? Y con esto terminamos. ¿Qué más está haciendo esta? Revisaremos el código. Está haciendo esto más. Otra manera, bueno, una forma es colocar con menor o igual a cero para ver si hubo un error, ¿no? Que sería lo que más se utiliza. Preguntar por menor a cero, es decir, hacer algo así, ¿no? Mm, ya, menor a cero, ¿no? ¿Sí? La otra opción también es tomarlo como un true o false, ¿no? Como en este caso, ¿ya? Si mkdir ha dado un valor de cero, entonces es error, ¿no? Eso es. Y listo, nada más. Bien, quedamos entonces. Nos vemos el día jueves. ¿Alguna consulta a los que Recording están en stopped. Zoom? Ya, si no hay consulta, nos vemos. Y bueno, es un poco difícil realmente empezar a tiempo. Incluso a veces, bueno, en este caso sí yo me he retrasado, digamos, en llegar a firmar, ¿no? Unos 10 minutos después llegué, pero venir aquí, conectarte, en este caso que hubo la falla, mi máquina más encima que no ayuda, toma siempre tiempo levantar o iniciar la clase a tiempo, ¿ya? Entonces, nos vemos el siguiente jueves. Hasta luego.